este video vamos a hablar sobre uno de los barcos de guerra más geniales y extraños del mundo, el portaaviones ruso Almirante Kuznetsov. Este gigante de acero siempre ha llamado la atención, pero más que asustar a sus enemigos, les ha causado problemas. Créeme, este barco tiene un montón de historias raras y sorprendentes. Desde huidas nocturnas en Ucrania hasta incendios consecutivos o la caída de sus aviones. Saludos a todos, yo soy Elias Farrock, esto es Persian Trend y les prometo que después de ver este video entenderán cuál es la diferencia entre la tecnología rusa y la estadounidense y qué es exactamente lo que explican los rusos cuando hablan de su portaaviones. La historia del almirante Kuznetsov es como una película de espías, llena de grandes sueños, cambios de nombre extraños y una fuga marítima genial. Este portaaviones, que ahora es el símbolo de la Marina rusa, en realidad es una reliquia de la era soviética que tras la caída de ese imperio tuvo un destino muy peculiar. Este portaaviones ha cambiado de nombre 4 veces a lo largo de su vida, lo que muestra los juegos políticos que había detrás de escena. Riga, 1982. Cuando la construcción de este portaaviones comenzó en el astillero del Mar Negro en Nikolaev, Ucrania, se llamaba Riga, en honor a la capital de Letonia, que en ese entonces formaba parte de la Unión Soviética. Leonid Brezhnev, 1982. Unas semanas después, Leonid Brezhnev, el líder de la Unión Soviética, murió. Rápidamente le pusieron su nombre a este barco. Esto fue más un movimiento político que cualquier otra cosa. Algo parecido a lo que ocurre ahora en Irán. Cuando uno de los comandantes de la Guardia Revolucionaria o de los altos cargos de la República Islámica es asesinado, muere como mártir o le ocurre algo, vemos su nombre frecuentemente en armamento militar. Tiflis, 1987. La historia no terminó aquí. En 1987, de nuevo cambiaron su nombre y pasó a llamarse Tiflis, la capital de Georgia. ¿Por qué? No está claro, pero probablemente fue debido a disputas internas dentro del Partido Comunista. Almirante Kuznetsov, 1990. Finalmente, en 1990 cambiaron su nombre por última vez y pasó a llamarse Almirante Kuznetsov, en honor a un legendario comandante de la Marina Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante es que este cambio de nombre ocurrió solo unos meses antes de la disolución de la Unión Soviética. Este portaaviones fue diseñado en la década de 1980, cuando la Unión Soviética quería no quedarse atrás frente a los portaaviones estadounidenses. Pero a diferencia de los portaaviones estadounidenses, que estaban hechos solo para la guerra en los océanos, el Kuznetsov era una especie de portaaviones pesado. Es decir, no solo transportaba aviones, sino que también estaba equipado con un montón de armas pesadas. Como la Unión Soviética no tenía la tecnología de catapulta de vapor, este portaaviones en su lugar tiene una rampa inclinada que lanza los aviones al aire en ángulo. Este método es más barato y sencillo, pero también tiene muchas limitaciones. A diferencia de los portaaviones estadounidenses, que dependen únicamente de sus aviones, el Kuznetsov cuenta con 12 misiles antibuque Granit que tienen un alcance de hasta 600 kilómetros. Esto significa que, incluso si todos sus aviones son destruidos, todavía puede atacar. Este portaaviones fue construido en Nikolaev, Ucrania, cuando Ucrania aún formaba parte de la Unión Soviética. Pero cuando en 1991 la Unión Soviética se desintegró, Ucrania declaró su independencia y dijo que este portaaviones les pertenecía, porque todavía estaba a medio terminar. Aquí es donde la historia se pone interesante. En diciembre de 1991, cuando Ucrania declaró oficialmente que el portaaviones era suyo, la tripulación rusa organizó una operación secreta. Bajo el mando del capitán Viktor Yargin, el portaaviones escapó del puerto a medianoche sin el permiso de Ucrania.
Algunos dicen que esto se hizo en coordinación secreta con varios funcionarios ucranianos porque muchos de los tripulantes eran ucranianos pero seguían siendo leales a Rusia. Turquía podría haber impedido el paso del portaaviones, pero como Rusia dijo que era un crucero, no un portaaviones, Turquía permitió que pasara. Después de un viaje lleno de estrés, el barco llegó a la base de la Flota del Norte en Vidyayevo y se convirtió para siempre en propiedad de los rusos. Ahora que hemos escuchado la historia histórica del portaaviones, es momento de ir bajo la piel de este monstruo y ver de qué está hecho. El Kuznetsov es de alguna manera una combinación de ingeniería extraña, limitaciones tecnológicas y decisiones un poco peculiares. Este portaaviones es realmente un gigante. Tiene una longitud de 306 metros, es decir, del tamaño de 3 campos de fútbol. Su ancho en la parte más ancha es de 72 metros y en plena carga pesa 61.390 toneladas. Para que puedan imaginarlo, este peso es aproximadamente igual al de 10.000 elefantes africanos. Su altura, desde la superficie del agua hasta el punto más alto, es de 64 metros, es decir, algo así como un edificio de 20 pisos. Este enorme tamaño hace que incluso en tormentas oceánicas sea visible desde lejos. Debajo de esta gigantesca estructura hay un sistema de propulsión, que es uno de los principales puntos débiles del buque. El Kuznetsov utiliza un sistema de calderas y turbinas que cuenta con 4 turbinas de vapor TB12-4 con 200.000 caballos de fuerza y 8 calderas KVG-4. Este sistema puede llevar al buque hasta 29 nudos, aproximadamente 54 km por hora. Pero el problema es que estos motores se averían mucho y tienen que ser reparados constantemente. Muchas veces, durante misiones importantes, el buque se apaga a mitad de camino y tienen que venir a rescatarlo con un remolcador. Ese humo negro tan famoso también se debe a este sistema antiguo que quema fuelóleo pesado. Una de las partes más geniales del buque es su cubierta de vuelo. A diferencia de los portaaviones estadounidenses que tienen catapultas de vapor, el Kuznetsov tiene una rampa de salto de esquí con un ángulo de 12 grados que lanza los aviones al aire. Esta rampa mide 60 metros de largo y permite que los aviones despeguen como si fueran lanzados por una catapulta. Pero este método tiene muchos inconvenientes. Los aviones no pueden despegar con el peso máximo, es decir, cuando están completamente cargados de combustible y armas, y la velocidad de lanzamiento de los aviones es mucho menor que en los portaaviones con catapulta. La cubierta de vuelo tiene 305 metros de largo y 70 metros de ancho y está hecha de un acero especial capaz de soportar el aterrizaje de aviones pesados. Para el aterrizaje de los aviones, el portaaviones cuenta con 4 cables de acero a los que los aviones se enganchan con el gancho de su cola y se detienen en una distancia corta. Pero a veces este sistema falla y los cables se rompen, lo que ha provocado que varios aviones caigan directamente al mar. Debajo de la cubierta de vuelo hay un hangar de 4.000 metros cuadrados que puede albergar alrededor de 20 aviones. Los aviones se trasladan entre la cubierta y el hangar mediante 2 grandes ascensores de 20 por 15 metros. Cada uno de estos ascensores puede levantar 40 toneladas, lo cual es suficiente para cazas pesados como el Sukhoi Su-33. El casco del Kuznetsov está hecho de un acero inoxidable especial que no se oxida y es resistente a la corrosión del agua de mar. Cuenta con un sistema de protección antitorpedo que puede soportar la explosión de 400 kilos de TNT. El portaaviones también dispone de varios sistemas avanzados para reducir el impacto de explosiones submarinas. A pesar de todo lo impresionante que es el Kuznetsov, tiene bastantes defectos. Su sistema de ventilación es terrible y en zonas cálidas, el interior del barco se vuelve como un horno. A veces sus desalinadoras fallan y durante los viajes largos hacen la vida imposible a la tripulación. Pero lo peor de todo es su sistema de alcantarillado, que a veces se avería y hace que un olor horrible se extienda por todo el barco. Entre todos los portaaviones del mundo, el Kuznetsov es algo diferente. Porque, a diferencia de los demás que dependen únicamente de sus aviones, este puede atacar directamente por sí mismo. Su arma más poderosa son los misiles Granit, que están listos para atravesar el corazón de la flota enemiga como una daga. Estos enormes misiles, que tienen el tamaño de un autobús, pueden alcanzar barcos enemigos desde una distancia mayor que la que hay entre Teherán y Mashhad. Lo más impresionante es que estos misiles pueden comunicarse entre sí.
Lo interesante es que estos misiles pueden ser lanzados en grupo, lo que aumenta enormemente su efectividad. La defensa del buque no se limita solo al ataque. Los sistemas de defensa aérea Kinsal y Kortik cubren el barco como un paraguas de hierro. El Kinsal puede disparar a varios objetivos al mismo tiempo, y el Kortik, con su fuego frenético de miles de disparos por minuto, destruye cualquier cosa que logre pasar la primera línea de defensa. Si un submarino se atreve a acercarse, los misiles antisubmarinos y las cargas de profundidad lo estarán esperando. Ahora llegamos a lo que hace especial al Kuznetsov: sus aviones y pilotos. La columna vertebral de la Fuerza Aérea del portaaviones son los cazas Sukhoi Su-33, que pueden tanto combatir en el aire como atacar barcos enemigos. Pero el problema es que para despegar del portaaviones tienen que descargar la mitad de su combustible y armamento. Los MiG-29, que son más nuevos, tienen sus propios problemas. Aunque cuentan con radares más avanzados, se averían constantemente y quedan fuera de servicio. En medio de todo esto, los helicópteros K-27 y K-52K actúan como los ojos del portaaviones. Estos pueden cazar submarinos o destruir tanques en la costa con misiles Hermes. Pero todos estos sistemas avanzados tienen un gran problema: limitaciones operativas. El Kuznetsov no puede lanzar aviones al cielo uno tras otro como los portaaviones estadounidenses. Esa rampa de salto hace que los aviones no puedan volar con su capacidad máxima. Y cuando el mar está tormentoso, las operaciones aéreas prácticamente se suspenden. Es aquí cuando uno se pregunta si realmente vale la pena mantener este portaaviones o no. El Kuznetsov ha tenido muchos altibajos a lo largo de su vida. A veces ha sido un héroe y otras veces él mismo ha causado problemas. Echemos un vistazo a los momentos importantes en la vida de este barco. Kuznetsov se mostró por primera vez en 1995. Partió hacia el Mediterráneo con 13 cazas Su-33 y 11 helicópteros para decirle al mundo que Rusia también tiene algo que decir en el mundo. Pero este viaje no estuvo exento de problemas. El sistema de purificación de agua del barco falló y la tripulación tuvo que vivir con raciones de agua durante varios días. Entre 2007 y 2008, el barco volvió a navegar por el Mediterráneo. Pero ocurrió algo extraño. El sistema de combustible del barco, que estaba muy desgastado, de repente comenzó a tener fugas en varios lugares. Mucho fuelóleo negro y espeso se derramó en las aguas del Mediterráneo y se formó una mancha de petróleo de 20 kilómetros cuadrados. Todo el mundo se indignó. Al principio, los rusos negaron que algo así hubiera ocurrido, pero cuando se filtraron las imágenes satelitales, dijeron que solo se habían derramado 30 toneladas de petróleo. Mientras tanto, los expertos afirmaron que la cantidad era 10 veces mayor. Limpiar este desastre tomó varias semanas y causó muchos daños al medio ambiente. El barco, sin embargo, no era lo que había imaginado y continuó su misión. Mientras tanto, una estela negra de petróleo era visible en el agua tras de él. Este desastre hizo que le pusieran el apodo de volcán móvil. Pero la prueba más importante del Kuznetsov fue en 2016, durante la operación en Siria, cuando por primera vez participaba en una guerra real y sus aviones de combate realizaron más de 400 misiones de vuelo. Pero este éxito no se logró fácilmente. En esa misma misión en Siria ocurrieron dos grandes desastres. Primero, un MiG-29 que estaba dando vueltas sobre el portaaviones esperando a que el cable de aterrizaje estuviera listo, se quedó sin combustible y cayó al mar. El piloto tuvo suerte de ser rescatado. Solo 2 semanas después, un Su-33 también fue lanzado al mar porque el cable de aterrizaje se rompió. Una vez más, el piloto sobrevivió, pero Rusia había perdido 2 de sus cazas multimillonarios. Sin embargo, el peor incidente ocurrió en 2018. El portaaviones estaba en el dique flotante PD-50 para ser reparado, cuando de repente el dique comenzó a hundirse. Una grúa de 70 toneladas cayó sobre la cubierta del portaaviones y abrió un agujero de 20 metros cuadrados. Un trabajador murió y 4 personas resultaron heridas. Esta catástrofe retrasó las reparaciones del portaaviones durante años. Los incendios también parecen ser parte habitual de la rutina de este portaaviones. En 2019, un gran incendio duró 20 horas y murieron 2 personas. La causa fue un soldador que trabajaba cerca del almacén de aceite. Este incendio causó daños por $7 millones. Imagina que es 12 de diciembre de 2019. El Kuznetsov está anclado en el muelle número 35 de Rusia y los trabajadores están soldando en los almacenes del barco.
Nadie se imaginaba que este día aparentemente normal se convertiría en uno de los peores días para la Armada rusa. A las 10:30 de la mañana, las chispas de la soldadura alcanzan unas telas impregnadas de aceite en la bodega número 3. En cuestión de segundos, las pequeñas llamas se convierten en un gran incendio. Un denso humo negro sale por las escotillas del barco. Suena la alarma de incendio, pero para muchos ya es demasiado tarde. El fuego se propaga por el sistema de ventilación. En algunos lugares, la temperatura alcanza los 700 grados. 14 personas quedan atrapadas en el incendio. El sistema de extinción de incendios tampoco funcionaba correctamente. 2 trabajadores se asfixian en el humo. Muchas personas con graves quemaduras son llevadas al hospital. Los bomberos locales llegan para ayudar, pero apagar el fuego en el espacio cerrado de un barco parece imposible. El humo negro es tan denso que se puede ver desde varios kilómetros de distancia. Finalmente, después de un día entero, los bomberos logran apagar el incendio, pero los daños son terribles. 600 metros cuadrados del interior del portaaviones están completamente quemados. Los sistemas eléctricos importantes han sido destruidos y se han causado daños por 500 millones de rublos, aproximadamente 7 millones de dólares. El Kuznetsov es como un coche viejo que siempre tiene alguna avería. Sus motores siempre están en riesgo de apagarse. A veces, su desalinizadora también falla. El sistema de alcantarillado se descompone y un olor horrible se esparce por todo el barco. En las zonas cálidas, el interior del portaaviones se vuelve tan caluroso que es insoportable. A pesar de todas estas desgracias, la tripulación del Kuznetsov se siente orgullosa de él. Dicen que este portaaviones es como un abuelo viejo y entrañable. Siempre la arruina, pero no se le puede dejar de querer. La historia del Kuznetsov es como una antigua tragedia cuyo héroe lucha con sus propias debilidades. Su mayor problema son los motores, que como un enfermo cardíaco pueden fallar en cualquier momento. Estos motores son tan poco fiables que cada vez que el portaaviones sale de misión, un gran remolcador lo acompaña. Es como si una ambulancia siguiera siempre a un paciente cardíaco. El siguiente problema es el dinero. Mantener este gigante de acero cuesta varios cientos de millones de dólares al año. Pero el presupuesto de la Marina rusa es como un bote con agujeros que se está hundiendo constantemente. El resultado son reparaciones a medias y el uso de piezas de segunda mano que solo ocultan el problema. Los portaaviones estadounidenses como el Gerald Ford, con tecnologías avanzadas y presupuestos ilimitados, están en otro mundo. El Kuznetsov, comparado con ellos, es como un coche destartalado que mantienen en pie con cinta adhesiva y alambre. La diferencia entre ellos es abismal. Un portaaviones estadounidense puede realizar hasta 150 vuelos al día, pero si el Kuznetsov logra manejar 20 vuelos, ya pueden dar gracias. Desde 2017, los rusos han dicho que quieren reparar a este gigante enfermo. El plan era mantener el portaaviones operativo durante otros 10 años con 86.000 millones de rublos, es decir, alrededor de 1.500 millones de dólares. Pero, como siempre, todo resultó ser más complicado de lo que pensaban. Primero cambiaron los sistemas eléctricos y los radares antiguos. Luego llegó el turno de los misiles más modernos. Pero cuando el dique flotante PD-50 se hundió y la grúa de 70 toneladas cayó sobre el almirante Kuznetsov, todo se retrasó un año. Ahora dicen que el portaaviones va a regresar a la flota, pero muchos expertos dudan de que realmente pueda volver a funcionar correctamente. Algunos opinan que estas reparaciones son más un espectáculo político que una necesidad real. La pregunta principal es, ¿realmente vale la pena gastar tanto dinero en un barco de 30 años? ¿O sería mejor que los rusos apostaran por portaaviones nuevos? Quizás la respuesta sea tan incierta como el propio Kuznetsov, pero hay algo claro. Mientras este portaaviones siga siendo el símbolo de la Marina rusa, Moscú hará todo lo posible para mantenerlo a flote, incluso si siempre necesita un remolcador. Para Rusia, el Kuznetsov no es solo un portaaviones, es un símbolo viviente. En el mundo real, este portaaviones no tiene mucha utilidad. La Marina rusa lo utiliza principalmente en aguas cercanas y bajo la cobertura de la defensa aérea costera. Pero su verdadero valor está en otra parte. Este portaaviones es como una bandera para el espíritu marítimo de los rusos. Cada vez que sale al mar, le está diciendo al mundo, todavía somos una gran potencia naval. Incluso cuando está en reparación, su presencia en la lista de la flota rusa es importante. Es como un jugador famoso que ya no puede jugar, pero cuyo nombre todavía atrae a los espectadores al estadio.
Cuando escuchas la historia del Kuznetsov o le prestas atención, ves en él una contradicción especial. Por un lado, es un símbolo de los problemas y limitaciones actuales de Rusia. La pregunta del millón es la siguiente: ¿realmente vale la pena que los rusos sigan manteniendo este portaaviones? Un gigante grande, pero enfermo. Si lo miras de manera lógica, probablemente no. Pero en el mundo real, a veces los símbolos o las marcas son más importantes que la funcionalidad, y la propaganda obliga a los gobiernos a hacer cosas que les resultan muy costosas, pero que, aparte de la publicidad, no les aportan ningún otro beneficio. Quizás algún día el Kuznetsov se convierta en un museo naval, pero hasta entonces, los rusos, a pesar de todos sus costos, de todos sus problemas y de todas sus limitaciones, intentan de alguna manera mantener viva esta leyenda de acero. Porque hay cosas que no se pueden medir con dinero ni eficiencia. El Kuznetsov para los rusos es como una bandera sagrada que, aunque se haga trizas, no la tiran. Al final, espero que hayan disfrutado la historia del Kuznetsov y que respondan a esta pregunta mía. Si usted fuera un responsable de la toma de decisiones en Rusia, por ejemplo, si estuviera en el lugar del señor Putin, ¿decidiría retirar el Kuznetsov o seguiría invirtiendo dinero en él para mostrarle al resto del mundo que tienen una marina poderosa? ¿O preferiría mantener su posición entre los países poderosos del mundo? Leo todos sus comentarios y en la medida de lo posible los respondo. Hasta el próximo video, que estén bien.